Vamos a pasar al siguiente tema que tiene que ver con lo que viene viviendo no solo Lima, sino el país entero con respecto a la crisis del GNB. Esto ha afectado no solamente al sector de transportistas, que de hecho ya ha anunciado un paro organizado que engloba la situación del GNB, de la escasez de la gasolina, con el aumento de los precios, pero también con otra denuncia no atendida por el Estado: los casos de extorsión y sicariato de los que vienen siendo víctimas desde hace mucho tiempo. Esto ha llevado a lo que hemos visto en las noticias los últimos días: grifos colapsados, largas colas a la espera de obtener GNB, incluso algunos episodios en los que los especialistas tuvieron que alertar que si un carro andaba con un tipo de gasolina específica, se evitara ponerle otra a pesar de que haya escasez, como entre GNB y GLP, por ejemplo, porque podrían ocasionar accidentes como los que han protagonizado algunos conductores, vehículos que se incendian en medio de la vía. Pero de manera adyacente a la crisis que tiene que ver con el sistema de transporte y la parte urbana de la ciudad, algo se ha añadido como si fuese la solución y que en realidad lo único que ha traído es una cola más grande de descontento y de preocupación ciudadana. Y es que resulta que la ministra, la presidenta del Consejo de Ministros y su gabinete decidieron que para paliar la crisis de GNB, una solución que podía parecerles buena, fructífera, iba a ser la de mandar a los trabajos, pero sobre todo y de manera, según la ministra, obligatoria, a los colegios a la virtualidad. Regresar un poco a lo que ocurrió en pandemia y lo que ha vuelto a suceder cada vez que hay problemas que parece que no tuvieran solución, y entonces los más perjudicados son los estudiantes. Me parece que estamos conectándonos con Adrián Sarria, a quien estoy escuchando aquí en el enlace. Me avisan cuando lo tengamos ya conectado. Es nuestro URPI de la República, que nos va a contar un poco cuál es la situación que se está viviendo en el grifo Energigas de Isabel la Católica y Manco Cápac, que es en realidad uno de los tantos en los que se está dando esta crisis energética. A ver, quiero preguntarle al switcher si tenemos conectado a Guido Quintanilla, con quien vamos a hablar un poco de la situación de los colegios particulares que han decidido no acatar. El 70% de los colegios particulares señalaron que no iban a acatar la medida y lo hicieron argumentando básicamente que no podían permitir que la educación presencial se limite y que esto iba a tener o iba a impactar gravemente con los avances de los alumnos, en su mayoría infancia, ¿no? Niños en etapa escolar, niños y adolescentes que ya se han visto afectados por los estragos de la pandemia y que, según han podido documentar y sostener en una serie de documentos, no van a poder alcanzar el mismo nivel de aprendizaje atendiendo a clases de manera virtual. Por eso es que van a continuar con las clases de manera presencial. De hecho, han hecho una serie de plantones frente al Ministerio de Educación, a quien acusan de no priorizar este ámbito tan importante en la vida de los niños, niñas y adolescentes. Tenemos ya conectado a Guido Quintanilla, presidente de la Asociación de Colegios Privados. Guido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Bien, Guido, cuéntanos un poco. Veíamos algunas declaraciones en la que el 70% de colegios privados han decidido que no van a acatar la medida. Ojo, que tampoco sería, también se está debatiendo si es obligatoria o no, porque no se ha trasladado a través de una ley, ¿no? De una norma en particular, simplemente a través de una serie de comunicados. ¿Cuál es la situación de los colegios privados y cómo es que recibieron esta noticia? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, ya salió una resolución viceministerial hace 2 días, donde tenemos nosotros en el numeral 3.4
los colegios privados tienen una excepcionalidad para poder remitir un oficio o una solicitud a las SUGELES para poder dictar clases presenciales. Ya tenemos el documento formal, ¿no? Y eso agradecemos al Ministerio de Educación por haber sacado ese documento. Entonces, porque sin ello solamente era en una forma de la PCM que había salido para nosotros suspender las clases eh, presenciales a clases virtuales, ¿no? Y sabemos que las clases virtuales no funcionan, y hemos visto en plena pandemia que no ha funcionado, y peor todavía con niños de nivel inicial, entre 3, 4, 5 años, si no tienen un apoyo de los padres de familia, no va a funcionar, ¿no? Y aparte sabemos que en casa, las familias que tienen 3, 4 hijos, tienen una sola computadora, ¿cuál de ellos tendría que hacer la clase? Y ahora encima tenemos pues que el sector público está haciendo el teletrabajo y necesita una computadora. Entonces, tendrían 4 integrantes de la familia. Si tenemos una computadora, ¿cuál de ellos haría las clases presenciales, ¿no? O virtuales? Correcto. Te lo preguntaba, Guido, porque algunos especialistas, por ejemplo, como el ex ministro de Educación, Ricardo Cuenca, han hablado sobre un poco como la improvisación también del gobierno para anunciar algo que termina afectando a millones de estudiantes, ¿no? Porque decían que se ponía en duda si una resolución viceministerial era realmente una normativa correcta o debía utilizarse un decreto de urgencia para legislar. Pero en fin, creo que eso ya cabe un poco más en la parte técnica. Pero quería preguntarte sobre los motivos, ¿no? Aquí hay algo importante que es lo que han señalado diversos voceros y especialistas, y es que sostienen que la educación se vería afectada y que les sorprende que, por ejemplo, otro tipo de rubros como comercios, como tiendas, eventos, espectáculos deportivos incluso, sigan operando con absoluta normalidad y al que parece que siempre le achantan primero la problemática es al sector educación. Claro, sí tiene toda la razón. Bueno, nosotros lo que pedimos al gobierno en realidad es que nos den la autonomía a los directores, promotores de las instituciones educativas privadas a poder conversar con los padres de familia y ver la realidad del caso, ¿no? Hubiese sido bonito que nos den esa autonomía y de repente nosotros haber conversado con los padres de familia y decir, no, padre de familia, ¿están dispuestos a hacer clases presenciales, virtuales? Incluso de repente podríamos haber cambiado la fecha de inicio al día 16 con mucha tranquilidad, y en las vacaciones del primer bimestre ya no hubiese habido, ¿no? Y hubiésemos retornado a clases normalmente. Pero lo que nos afecta a nosotros es de la noche a la mañana, que ellos nos impongan como si fuese una ley con arbitraria, donde va a haber multas respectivas. Eso sí creo que nosotros no estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, yo conversé con el viceministro de Gestión Institucional, con el Ok, viceministro Walter. Entonces, hemos sí. conversado y yo le pregunté, ¿qué va a pasar? Ustedes van a salir ya a supervisar el día lunes y martes a nuestras instituciones. Nos van a multarnos los que estamos haciendo clases presenciales. Y qué bueno que haya escuchado, me diga, ¿no? Guido, van a ir a socializar, solamente a supervisar cómo están haciendo las clases. Va a haber multas respectivas, no van a tener ningún tipo de multas. Porque si hubiese habido una multa para un colegio X de Lima o Callao, nosotros instantáneamente hubiésemos ido al día siguiente a las puertas del Ministerio de Educación a hacer un plantón en rechazo a ese tipo de arbitrariedad que tuvieran ellos, ¿no? Ujú, correcto. Estamos hablando del ministro de Educación, Walter Borja. ¿En qué se sustenta esta decisión? Quiero decir, ¿cómo es que se vería afectada la educación o qué cambios implica, qué consecuencias tiene el recibir educación virtual? Porque de repente habrán quienes digan, ¿no? Pero bueno, pues, ¿cuál es la diferencia? ¿En qué se ve afectada la educación? Que un par de días los vean de manera virtual. Quizás sería bueno explicarle a la audiencia que todavía no capta del todo la magnitud de la problemática, el por qué sí retrasa directamente el aprendizaje. Claro, mire, en realidad no se logran los aprendizajes como uno espera. Sabemos que en el nivel inicial
los niños necesitan un apoyo de una persona que puede estar tras de la computadora, ¿no? Indicándoles lo que pueda dictar la profesora. Pero eso siempre y cuando tenga una computadora, el niño de 3, 4, 5 años. Pero en el caso que no tengan, lo que va a ser necesario es utilizar un celular. Y un celular no se puede ver, no se puede leer, no se puede distinguir bien los colores. Entonces, es un material muy pequeño que el niño no va a poder aprender. Entonces, en nivel primaria, de igual manera, si hacemos las matemáticas con un celular al frente, el niño no va a ver, entonces no vamos a lograr los aprendizajes y hemos tenido ya de repente resultados bajos en plena pandemia. Y sabemos que nuestra población estudiantil, los colegios que tenemos, los pequeños microempresarios, que cobramos pensiones entre 200, 250 soles a 300 soles, sabemos que son niños que hemos recabado porque los colegios estatales no han cubierto las vacantes, ¿no? O sea, no tienen más vacantes ellos. ¿De dónde van? A los colegios privados. Y sabemos que la economía de los papás no es tan buena para de repente tener 3, 4 computadoras en casa. Entonces, y en nivel secundario de igual manera, no vamos a lograr el aprendizaje como debe ser, por más que tengamos los colegios privados, buena tecnología con internet de alta velocidad, cuando nuestros alumnos no tengan la capacidad suficiente para poder tener un buen internet y poder llegar a casa. Correcto. Señor Quintanilla, entonces confirmamos la cifra, aproximadamente 70% o es más de colegios privados no están acatando la medida. Es más, casi tenemos un 80-85% que están haciendo clases presenciales, ¿no? Y siempre también hablando a los padres de familia que ahorremos el consumo en las casas, en nuestras instituciones, estamos tratando. Hay niños que no están yendo a casa, no están yendo al colegio, no están yendo al colegio porque viven muy lejos y quieren evitar de repente el gasto del Claro. combustible, ¿no? Y se ha conversado, y miren, los papás han sido conscientes, dicen, no, mire, yo vengo con una movilidad y no voy a poder mandar a mis hijos, qué bueno, pero de 30 alumnos, 2 alumnos que no vengan, bueno, ¿no? Se le está dando las facilidades para poderle mandar el material fotocopiado o escaneado a sus WhatsApps o a los correos que nos están dando. De los padres. Bien, muchísimas gracias, Guido. Ha sido Guido Quintanilla, el presidente de la Asociación de Colegios Privados, quien nos hacía un pequeño balance de cómo es que ha impactado esta decisión directamente en el gremio de colegios particulares. Gracias, Guido, por su tiempo. Ya, gracias a ustedes más bien y cualquier cosa para poder servirlos. Muy buenas tardes. Listo, muchas gracias. Y que nos hablaba un poco, pues, de lo que creo que como ciudadanos consideramos que es la manera en la que se ha debido tomar la decisión, analizando, evaluando la situación de cada colegio. Evidentemente no se puede hacer una normativa general basándose en lo particular, pero teniendo en cuenta las facilidades que se le puedan otorgar a esas familias que tienen dificultades de movilización, pero también considerando aquellos colegios que han optado por continuar con la presencialidad. La situación del GNB no para, la crisis en realidad del GNB no para y como les había anunciado, tenemos ya a nuestro URPI, Adrián Sarria, reportero, periodista de La República, que nos va a informar un poco cómo sigue la situación en los grifos. Hola Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Manuela? ¿Cómo estás? Efectivamente, nosotros nos encontramos en un grifo en el Energigas, acá en la... Y de lo que es el gas, el GLP para los vehículos, todos los combustibles ya se han visto afectados desde iniciada la crisis del GNB el 1 de marzo. En este lugar, el precio original, que era de 5 soles 20, ha pasado a casi 17 soles. Podemos ver ahora mismo, hay una extensa fila de vehículos, ocasionando también, evidentemente, pues, es inhabitual en esta zona, por precisamente los carros que están esperando para cargar combustible. Conversábamos con un taxista y nos decía, esto ya ni siquiera es rentable, es simplemente prácticamente un modo supervivencia por el alto precio del GLP y por la necesidad que obviamente todos los taxistas, todos los trabajadores tienen de abastecer a sus vehículos y continuar trabajando, más aún, Manuela, por la fecha en la que estamos, el inicio del año escolar.
son muchas las personas que se han visto afectadas por esta crisis que, al parecer, no tiene fecha cercana de culminación. Cuéntanos, Adrián, si pudieras de repente conversar con alguno de los señores que está ahí haciendo su colita para poder escuchar el sentir de quienes están viviéndolo en primera persona al día a día, por ahí que de repente logramos alguna Sí. declaración. A ver, vamos a intentar. Maestro, estamos en vivo. ¿Cuánto tiempo esperando? Una hora. El precio ya casi no es rentable, es supervivencia nada más. Más que la gasolina, amigo. ¿Cómo ve este tema? ¿Qué le pide al Estado ahora mismo? Que den solución, pues, amigo. ¿Y usted cree que en estos días podrá pasar esto o es de repente un poco pesimista con cómo están las cosas? Así como está, no creo, la verdad. Todos los días haciendo estas colas enormes. Todos los días. Ahora, nos contaban, hay otros, estás haciendo cola en otro grifo y de la nada te dicen ya se acabó. Bien, pasa también. Eso es lo que nos comentan, por ejemplo, Manuela. Muchos de estos vehículos Estaban haciendo la cola en un grifo cercano a este lugar, pero les informaron que ya simplemente no había GLP. Entonces tuvieron que moverse a este otro grifo a iniciar una nueva cola y es lo que la afectación que vienen sufriendo, ¿no? Todos los días, Manuela. Bien, Adrián, tú que has venido cubriendo un poco también la situación y bueno, te pregunto directamente porque quizás en Lima no hay mucha cobertura, pero está sucediendo también en Ayacucho, hoy llegaron imágenes desde Moquegua, ¿es algo que también se está viviendo en las demás regiones del país? Ya se está sintiendo a nivel nacional, Manuela, y lastimosamente creo que el espíritu pues de los conductores, de los taxistas, sobre todo por el actuar del Estado, es bastante pesimista, ¿no? Las respuestas que han dado de que simplemente se use gasolina, de que si no hay GNV vean otras opciones, o de que simplemente se guarden en sus casas como si la vida fuera gratuita. Creo que da muestras de uno, el nivel de manejo del estado de esta crisis, y dos, la desesperanza también de los conductores, ¿no? Nos decían, yo tengo que salir a trabajar, tengo que llevar unas monedas a mi casa. Conversamos con algunos que nos decían que incluso sus vehículos son GNV, han tenido que usar GLP, exponiéndose al peligro, porque Mm. precisamente tienen que llegar al final del día a casa y qué pan ponen sobre la mesa, qué le sirven a sus hijos sin un día sin trabajar. Correcto, Adrián. Bueno, grave crisis entonces la que se sigue viviendo en los grifos de Lima. Te agradecemos este enlace. Estamos viendo ahí, si la cámara lo puede ponchar un ratito, la cola, ¿no? De la cantidad de carros que están esperando a ver si Sí. logran llegar a esta repartición. Y como bien mencionaba Adrián, la crisis que está llevando a que incluso utilicen una gasolina, un tipo de gas que no corresponde al vehículo, arriesgando hasta sus propias vidas. Situaciones como esta, de tráfico, de incertidumbre, hasta de peleas incluso de repente, ¿no? Muchísimas gracias, Adrián, y avísanos por favor si hay algo más que quisieras reportar. Sí, mira, en este grifo, Manuela, son 2 cuadras por lo menos, si no más, veo por lo menos 3 de la cola de los vehículos, ¿no? Lo que ocasiona también, obviamente, tráfico. Es decir, si Lima ya es una ciudad caótica, si este país ya está sumido en el caos constantemente, creo que con esta crisis del GNB nos estamos complicando aún más y no hay respuestas. Como bien lo dicen, ¿no? No hay forma de que parezca solucionarse, pero también entre los taxistas el hartazgo está llevando a que evalúen tomar otras medidas, salir a marchar, protestar, como se ha tenido que hacer en otras oportunidades, ¿no? Bien, Adrián, muchísimas gracias por el enlace. Ha sido Adrián Sarria, periodista, reportero de La República, quien nos traía este reporte desde el grifo Energigas de Isabel la Católica y Mancocapa, que en realidad es la situación que se está dando en la mayoría de los grifos a nivel nacional. Lo escuchamos de la voz de una de las personas afectadas y es lamentable porque es una capa más que se añade a la problemática que ya vienen viviendo quienes se dedican al sector transporte. Desde hace ya más de un año, 2024 de hecho, venimos hablando de la crisis de los transportistas con respecto al sicariato, a las extorsiones, un tema desatendido que sienten que se ha pateado de gobierno en gobierno y que al final no han hecho absolutamente nada por ayudarlos y que siguen siendo ellos quienes tienen que exponerse en el día a día al salir a las calles a ser extorsionados versus el tener un pequeño ingreso que llevar a sus familias. A esto se suma ahora
Una crisis que afecta también a los vehículos en menor escala, como hemos visto ahí, los particulares, pero sobre todo quienes hacen movilidad y los taxistas, ante una crisis de escasez de GNV que además el gobierno no tiene claridad en responder cuándo va a resolver. Las medidas que ha decidido tomar ya hemos visto cómo están impactando sectores que no tienen nada que ver y no tendrían por qué verse afectados, como por ejemplo el de la educación. Y ahora, directamente de la voz de los taxistas, estamos viendo la situación que están atravesando. Colas, caos, incertidumbre absoluta y el incremento de los precios en una ciudad que, como bien decía nuestro reportero, ya es lo suficientemente hostil y a la que se le añade este grado de desesperación y de incertidumbre. Ojo que también se ha anunciado hoy que ha aumentado ya directamente el costo del balón de uso doméstico. Y esto va a seguir impactando directamente en la economía de las familias, de los negocios, por supuesto también, pero de las familias que necesitan usar el gas a diario para cocinar, para comer, para sobrevivir. Y en paralelo a esta cadena de personas afectadas, nos preguntamos dónde está la respuesta firme del gobierno, que solamente ha dicho que por favor tengamos paciencia durante los aproximadamente 15 días que pueda ser que dure esta crisis. Sinceramente, desesperanza total y una sensación de abandono estatal y de incapacidad gubernamental para el manejo de algo tan esencial como este suministro. Bueno, tenemos que informar sobre una noticia hoy. Ha fallecido Bryce Echenique, Alfredo Bryce Echenique, a los 87 años, un representante de la literatura peruana y latinoamericana. Lamentamos mucho el fallecimiento, autor de obras emblemáticas como Un mundo para Julius y No me esperen en abril. Vamos a leer un poco de cómo informaba la República hace tan solo unas horas. Nos enteramos alrededor de las 11 de la mañana. A ver, chicas, si pudieran bajar un poquito la noticia para leerla. Entonces, decía ahí, mediante las redes sociales se dio la lamentable noticia del fallecimiento del escritor peruano Alfredo Bryce Echenique. El humor y la ternura fueron las características de su obra, la cual cautivó a cientos de miles de lectores hispanoamericanos. Uno de los aspectos de la misma era del Perú como tema. Bien, entonces, informar sobre esta noticia del lamentable fallecimiento de Bryce Echenique. Seguramente estaremos esperando entonces también la confirmación del Ministerio de Cultura, quien probablemente tendrá una serie de homenajes para quien, como mencioné, es representante clásico de la literatura peruana, pero también formó parte de un boom importante en la literatura latinoamericana. Vamos a leer un par de comentarios que tenemos para cerrar esta tarde. A ver quiénes andan por ahí. Roger dice, buenas tardes Manuela, bienvenida, la buena información. ¿Cómo estás, Roger? Muchas gracias por acompañarnos. Jimena Muñoz, buenas tardes, señora Manuela, no se preocupe, entendemos los inconvenientes, aquí la esperamos. Gracias, Jimena, se nos fue el audio un ratito, pero felizmente pudimos solucionarlo. Roger, qué terrible e indignante lo desamparadas legalmente que están las mujeres en el Perú. Justicia, hay que exigir justicia. Y sí, Roger, lamentablemente, como lo ha puesto en escena muy claramente Rosemary Pioch, es increíble que tengan que venir a la capital, que viajar desde sus comunidades en las que evidencia sobra, más de 800 casos archivados y por lo menos 6 denuncias al mes. Evidencia hay de sobra sobre la crisis que vienen atravesando y aún así se ven en la obligación de viajar a la capital para ver si así las escuchan. Desde este programa ya lo hemos dicho y lo hemos solicitado. Recién hoy el Ministerio de la Mujer respondió al oficio que enviaron desde la semana pasada y les ha dado una cita a las representantes indígenas para recibirlas en el despacho de la persona que se encarga de este programa de protección de infancias mañana. Pero
entidades muy importantes como la Fiscalía de la Nación, por ejemplo, a quien también enviaron el oficio y a quien también están incluyendo dentro de estas entidades con las que les gustaría comunicarse, no les han respondido. Es una situación grave de la que seguiremos al pendiente entonces en los próximos días. Y bueno, con eso entonces vamos cerrando por hoy la tarde, agradeciéndoles por haberse conectado con nosotros. Estaremos también al pendiente de lo que viene sucediendo con la crisis del GNB y cuáles van a ser las respuestas del gobierno ante una situación que ya no da para más, en la que los mismos taxistas, lo ha escuchado usted hoy en el enlace, nos dicen: yo ya no estoy trabajando, a las justas estoy sobreviviendo para llevar un pan a la casa, pero evidentemente reduciendo enormemente las ganancias que podrían haber percibido. Y lo que también va a afectar en cadena a todo consumidor, transeúnte, pasajeros, etcétera, etcétera. La crisis ya llegó a los hogares, probablemente tengamos más información sobre eso el día de mañana, así que los esperamos como siempre a la misma hora y en el mismo canal. Nos vemos mañana aquí en Fuerte y Claro. Chao, chao.